Mi Canal TV, una propuesta diferente de lo que usted quiere ver. Hola a todos, soy Alejandra Hernández. Quiero agradecerles por seguirnos y por acompañarnos en nuestras redes sociales a través de Mi Canal TV Oficial. Hoy queremos presentarles un invitado especial. Acompáñenos. Doctor Angelino, cuéntenos un poco sobre la historia de su vida. Cuéntenos un poco más sobre usted. Pues miren, yo nací en Buga Valle. Yo soy hijo de madre que hizo las veces de mamá y papá. Yo no conocí papá. Y ella era una vendedora de plaza de mercado. Éramos 4 hijos. Y el único que estudió fui yo. Recuerdo que ella, antes de salir para la plaza de mercado a vender sus gallinas, me decía: mijo, a las 4 de la mañana, cantaleteándome, mijo, a levantarse y a estudiar, porque si se queda burro, lo maltratan, y si aprende, lo respetan. Y tenía toda la razón la vieja. Y a los 12 años ya nos vinimos a vivir a Cali y vivimos un año entre Cristóbal Conila y el Alameda, en una casa de inquilinato, porque ella vendía gallinas en la galería Alameda. Y después ya nos fuimos a vivir en la Comuna 18. Yo fui uno de los primeros pobladores en el piedemonte de la Comuna 18. Le digo algo: nosotros no teníamos agua potable y yo iba al río a bañarme todos los días, al río Meléndez. En ese entonces era un río muy limpio. Ese era mi sitio de baño, el río Meléndez. Entonces yo iba a trotar a las 5 de la mañana, trotaba por hasta las 6, me bañaba y venía a la casa, me ponía la ropita y para estudiar. Mi desayuno era un cafecito negro como el que nos hemos tomado con un pan de bono. Y claro, a las 10 de la mañana yo tenía fatiga y a veces hasta me mareaba del hambre. Por eso, cuando yo fui gobernador del Valle del Cauca, yo dije: una tarea que tenemos que hacer es los desayunos escolares. Porque yo sé lo que significa aguantar hambre cuando uno estudia. Y si uno está estudiando y aguanta hambre, pues no puede asimilar bien el estudio. Así es. Y bueno, luego entré a trabajar a Cielpa, ahí me despidieron por mi actividad sindical. Luego entré a los ferrocarriles nacionales, también me despidieron porque había sido dirigente sindical en Cielpa. Y luego entré a trabajar al DANE, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, como estadígrafo. Y en todas esas empresas yo hacía bien mi tarea. Y en el caso de Cidelpa y los ferrocarriles me despidieron no por mal trabajador, sino por una cosa atrasada en el medio antidemocrática, como era afiliarme a un sindicato. Me castigaban porque me afiliaba a un sindicato. Y yo era uno de los mejores trabajadores. En el DANE duré 20 años y me retiré con motivo de ir como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente en 1990. Entonces, luego que terminó la Constituyente, pues yo estuve dedicado a desarrollar algunas actividades de supervivencia personales. Luego, en 1996, Orlando Obregón me invitó a que hiciera parte, que fuera director de un programa de Naciones Unidas llamada Nueva Cultura de las Relaciones Laborales. Y eso me permitía ser asesor de Orlando Obregón, que era ministro del Trabajo en el gobierno de Samper en el 96. Y luego, en el año 2000, el presidente Pastrana me invitó a ser ministro del Trabajo. Yo tenía muchas dudas. Y además, porque es un gran reto en nuestro país, ¿no? No, claro, porque yo no nací en el poder. Yo, como le digo, yo nací en un hogar muy humilde.
ni nadie en mi casa cercano había ocupado un cargo importante en el Estado, ninguno, ni siquiera portero de un edificio en el Estado. Y entonces, y como ministro del Trabajo, el principio rector que yo tuve fue: voy a hacer lo que no me gustaba que hicieran los ministros del Trabajo cuando yo era dirigente sindical. Y eso me permitió no ilegalizar ninguna huelga, ni siquiera una huelga prolongada que hizo el magisterio FECODE, cuya presidenta en ese entonces era la actual ministra del Trabajo, Lorena Ramírez. Ella puede dar fe de que yo me negué a ilegalizar esa huelga que hizo el magisterio, del cual ella era la presidenta de FECODE. Y el presidente Pastrana me respaldó en ese propósito. Algunos exministros, como el exministro de Hacienda, que era Juan Manuel Santos, y el ministro de Educación, que era el doctor Rodrigo Lloreda, me presionaron para que ilegalizara la huelga. Y yo le dije al presidente Pastrana: prefiero irme como ministro antes que ilegalizar esa huelga. Porque yo recordaba que cuando era dirigente sindical, cualquier protesta que hacíamos la ilegalizaban y nos perseguían y nos metían a la cárcel y todas las cosas. Entonces ese fue el principio rector que yo tuve como ministro del Trabajo, y obviamente hacer bien la tarea. Luego me vine a Cali, al Valle, donde había dejado de vivir hacía 38 años. Y fui candidato a la gobernación del Valle del Cauca y fui elegido gobernador con 700.000 votos en el año 2003, sin haberle comprado un voto absolutamente a nadie y sin haberle prometido a nadie lo que no podía cumplir. Y hice la tarea. Usted le puede preguntar a cualquier persona aquí, empezando por la gobernación, qué opinan de la gobernación de Angelino Garzón. Y ahí le dejo ese reto para que le pregunte: ¿usted qué opina de Angelino como gobernador del Valle? ¿O recuerda algo a él? Por ejemplo, le pongo un ejemplo: nosotros darle un programa muy bonito que llamaba Psicólogos Escolares. Y a mí me preguntaban, la gente nos dio un gran resultado. Y a mí me preguntaba la gente: bueno, ¿y usted dónde aprendió eso, Angelino? Le dije que mi mujer fue psicóloga en una escuela pública en São Paulo, Brasil. Yo aprendí eso de ella, la importancia que hayan psicólogos en las escuelas públicas. Sí. Porque psicólogos ahí en los colegios privados, pero necesitamos psicólogos escolares en las instituciones públicas. Y por otra parte, terminé mi labor como gobernador y el expresidente Álvaro Uribe Vélez me invitó a que fuera embajador de Colombia en Ginebra, Suiza, ante el Sistema de Naciones Unidas y la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y yo le acepté y fui. Hice mi tarea por 13 meses y la hice bien. Y estando allí, el expresidente Juan Manuel Santos me llamó a Ginebra y me invitó para que yo hiciera parte de su fórmula vicepresidencial, el candidato a la presidencia y yo a la vicepresidencia en el 2004. Yo tenía muchas dudas, pero bueno, al final le acepté y ganamos. Y ganamos las elecciones. Y obviamente que yo fui leal al gobierno. Ser leal no significa ser incondicional. Hay alguna gente que confunde lealtad con incondicionalidad. No, ser leal es saber que el presidente cuenta con uno en las buenas o en las malas y que uno siempre le dice la verdad. No lo que sus castos oídos quieran escuchar, sino la verdad. Yo le decía siempre al presidente mi verdad. Yo creo que a veces no le gustaba, pero bueno, yo siempre he sido así. Y terminé en el 2014 mi vicepresidencia y nos vinimos con mi esposa, ya nosotros estábamos pensionados, a vivir a Cali en el 2015.
Y estando viviendo en Cali, el presidente Iván Duque me invitó en el 2018 a ser el nuevo embajador de Colombia en Costa Rica, cargo que tuve hasta julio del año 2022. Doctor, ¿qué opinión le merece nuestro gobierno actual? ¿Cómo considera que van los procesos de paz en nuestro país? Pues la idea del cambio no es mala. Lo malo son los procedimientos. Lo malo a veces es la política de la prepotencia, la política de la descalificación. Y entonces yo creo que a veces al gobierno del presidente Petro pueden desdibujarse las cosas positivas que está haciendo con tanto pronunciamientos donde él aparece como el único bueno y los demás son una partida de malos. Así no es la vida. Yo no tengo por qué calificarme que yo soy la única persona buena en este mundo. Puede haber gente mejor que uno. Y entonces lo importante es dialogar para procurar acuerdos. Y en ese sentido me parece que en el tema de paz el presidente tiene una idea buena, que es la idea de la paz total. Pero siento que los grupos armados ilegales no están contribuyendo a eso. Se están burlando de eso. Y si me permiten decirme, siento a veces que tiene una doble moral frente a eso. Uno no puede estar hablando de paz y estar matando gente. Por ejemplo, a humildes soldados y policías, o secuestrando gente, o sembrando minas antipersonas en el campo. Entonces yo sí creo que en la búsqueda de la paz total, así el presidente tenga buenas intenciones, los grupos armados ilegales, empezando por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y de las disidencias de las FARC, tienen una doble moral. No creen en la paz, creen en la guerra. Y la decisión más revolucionaria que pudieran tener los grupos guerrilleros en Colombia sería tomar la decisión de cesar todos los hechos de violencia, construir caminos de paz y entendimiento con la población colombiana. Eso es lo que llama, necesitamos caminos de reconciliación en Colombia y salirnos de ese remolino de la violencia. Doctor Angelino, cuéntenos, ¿cuál cree que ha sido su legado, su mayor aporte a nuestro país, a nuestro departamento en esta amplia experiencia que tiene en toda su trayectoria laboral? Una gran contribución que yo creo que he hecho en la vida es el diálogo entre diferentes, es promover el diálogo entre diferentes. Le pongo un ejemplo de aquí de Cali. En este momento hay un conflicto entre la alcaldía de Cali, el señor Carlos Paz de la Carpa 66, que es donde hay conciertos musicales y todo, y la comunidad que vive alrededor de esa carpa. Entonces, el alcalde de Cali quiere resolver eso a la berrionda, como se dice popularmente. No, yo creo que hay que procurar un diálogo del alcalde con la comunidad que está siendo afectada con el ruido que se da en las carpas, y el dueño de la carpa 66, a partir de un principio, el derecho del uno es el derecho del otro. Así es. Y no hay que dialogar y entenderse. Los gobernantes no pueden pretender gobernar con la amenaza de las decisiones administrativas, que yo soy el gobernante y yo soy el que mando. El gobernante tiene que entender que tiene que procurar siempre dialogar para procurar acuerdos con la gente. Y así termina uno más de nuestros programas en nuestro canal, Mi Canal TV Oficial. No sin antes invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Mi Canal TV.